El tiempo en la historia y la vida en el tiempo. La historia estudia a sociedades pasadas. Él o la historiadora, además de pensar lo humano, debe comprender el tiempo, la categoría de la duración. Es difícil hacer la abstracción del tiempo. El tiempo es un término complejo, cuesta muchísimo asimilarlo y comprenderlo. Realmente no es fácil. Para mucha ciencia, el tiempo no representa más que una medida, pues ha sido dividido por convención en fragmentos artificialmente homogéneos. Lo que nos distingue como historiador o historiadora del ejercicio que realizan los sociólogos o antropólogos es su dimensión diacrónica. Citando a Antoine Prost, abro comillas, no se equivoca el profano cuando reconoce como textos históricos con aquellos que contienen fechas, cierro comillas. Solo pensemos en nosotros mismos, cuán distinto cada uno percibe el tiempo. La percepción del tiempo varía en distintas épocas. Por ejemplo, en el mundo medieval, el tiempo no estaba regulado por un reloj, sino por la naturaleza. El tiempo se tiene que haber percibido de manera muy distinta a lo que vivimos hoy en día, pendientes constantemente de la hora. Las campanas de las iglesias dirigían la vida cotidiana de la sociedad. El calendario litúrgico también imponía los días festivos frente a los días de trabajo, que eran los menos. La percepción del tiempo también varía dependiendo del lugar en donde se habita, donde se vive. Por ejemplo, podemos observar que la vida en el campo, en las zonas rurales, se vive más lenta o pareciera que se percibe más lenta. La vida en la ciudad grande, en una urbe, en la capital, es más acelerada, más rápida. Las distancias son más largas, se tiene menos tiempo para llegar de un lugar a otro. Muchas veces debemos utilizar medios de transporte, autos, bicicletas, metros, buses. El tiempo también se percibe único en la experiencia personal de cada uno. Qué lento se me ha hecho este viaje, qué rápido hemos llegado. No, a mí se me ha hecho eterno. Eso depende de las expectativas de cada uno. Por ejemplo, un día atareado donde estamos contra el tiempo. Tenemos que hacer muchísimas cosas. Las clases, estudiar para el examen, preparar la comida, asistir a un cumpleaños. También percibimos el tiempo de manera muy distinta cuando estamos de vacaciones. Cuando el reloj no es tan importante, pasa a ser secundario, cuando nos levantamos a una hora distinta de la rutina cotidiana. En la historia, el tiempo de la historia es una realidad concreta, viva, entregada a la irreversibilidad de su impulso. El tiempo de la historia es el plasma mismo donde están insertos los fenómenos y es el lugar donde se comprenden. Si no entendemos esto, no podemos comprender a los seres humanos del pasado. ¿Cuál es el tiempo de la historia? El tiempo de la historia es el de las colectividades, de las sociedades, civilizaciones. Es el tiempo que sirve de referencia común a los miembros de un grupo. No es el tiempo físico ni psicológico, ni el de los astros, relojes de cuarzo, divisible hasta el infinito en unidades idénticas. Se asemeja por su continuidad lineal, su divisibilidad en periodos constantes, siglos, meses, días, años, pero difiere de ello porque no es un marco exterior, disponible para todo tipo de experiencias. Citando a Prost, es importante dimensionar que, abro comillas, el tiempo de la historia no es una unidad de medida. El historiador no lo utiliza para medir los reinados y compararlos entre ellos, pues eso no tendría ningún sentido. El tiempo de la historia está en cierto modo incorporado a las preguntas, a los documentos, a los hechos. Es la sustancia misma de la historia. Cierro comillas. Tampoco se refiere a la duración psicológica, pues es imposible de medir con segmentos de intensidad y de espesor variables. Hay guerras que son muy largas, una revuelta es corta y así. En este oficio podemos contar las horas, los meses, años e incluso siglos. Todo depende de las fluctuaciones colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de nuestra historia tiene un origen y dirección, es decir, dispone de los hechos y acontecimientos de forma coherente y común. Esto se remonta a la era cristiana, donde el acontecimiento fundador es el nacimiento de Cristo. A partir de ello, hablamos del antes y después de Cristo. Recién, en el siglo VIII, la referencia a ella triunfó en la propia cristiandad, pero este denominador común demoró siglos en expandirse. La generalización de la era cristiana implicó el abandono de la concepción circular del tiempo como se usaba en China y Japón, que databa el tiempo a partir del comienzo del reinado del emperador.
Los reinados se encadenaban en dinastías o eras, en donde cada una seguiría una misma trayectoria que iba desde la fundación de un soberano prestigioso hasta la decadencia y ruina. Cada dinastía estuvo asociada a las estaciones del año, a una virtud cardinal y un color emblemático. Así el tiempo formó parte del mismo orden de las cosas. El tiempo cíclico también formó parte del Imperio bizantino. Ellos imitaron del Imperio romano un ciclo fiscal de 15 años que se llamó Indicción, y que a partir de la conversión de Constantino en el año 312 se convirtió en un modo de contar regularmente los años. Era un tiempo percibido de modo circular. Los romanos databan por referencia a los cónsules, haciendo distinción al comienzo del reinado de los emperadores. El Evangelio de San Lucas es un buen ejemplo. Abro comillas. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea, bajo el pontificado de Anás y Caifás, cierro comillas. Se unían los reinados de unos con otros y al elaborar una lista de cónsules, los historiadores calculaban una cronología que tomaba la fundación de Roma como punto de partida. Con la caída del imperio, la datación se hizo a partir de la referencia de diferentes autoridades. Los reyes fechaban desde el comienzo de su reinado, los monjes desde la fundación de su abadía o el periodo abacial. Cada uno de estos parecía una región con mapas, escalas y símbolos propios. Sin embargo, paralelo a ello, la gran mayoría de la población vivía un tiempo que se estructuraba a través de los trabajos del campo y la liturgia como Pascua, Pentecostés y Adviento. Existen diferentes razones que explican por qué los tiempos cíclicos plurales terminaron por integrarse a un calendario único de la era cristiana. La primera se debió a la necesidad de encontrar una concordancia entre tiempos diversos. Fue una lenta toma de conciencia de la humanidad, la aparición de una historia universal. Así fue como entre los cronistas surgió la idea de una comunidad que refiriese al conjunto de toda la población. Una segunda razón vinculada a la unificación del tiempo fue la necesidad de hacer coincidir el calendario solar de los romanos con el lunar de los judíos, que organizaba la vida litúrgica. Con el cristianismo, uno de los problemas que existió fue que la Pascua, principal fiesta religiosa, no se celebraba en la misma fecha cada año. Esto significó enormes dificultades para datar desde el nacimiento de Cristo. Se hacía necesario una verdadera ciencia para el cálculo de los años y el orden de un calendario. Beda el Venerable, un monje inglés del siglo VIII, propuso un recuento basado en el nacimiento de Cristo como punto de partida. Fue una audacia, pues esto significó incorporar un cómputo negativo, el antes de Cristo. A su vez, la inclusión de los calendarios litúrgicos y civiles también significó transformaciones. La cristiandad tenía que dividir el año en periodos litúrgicos que se repetían cíclicamente cada año, lo que implicó convivir con una mirada lineal, continua, regular y orientada a la salvación. La historia suponía una lógica narrativa causal que vinculaba unos hechos con otros, pero aún no era el tiempo de los seres humanos, sino que era el tiempo de Dios. El tiempo que utilizamos las y los historiadores fue uno que implicó su laicización. Los revolucionarios franceses quisieron proponer un acontecimiento fundador de una nueva era, cambiando el nacimiento de Cristo por el inicio de la República. Ellos modificaron el origen del tiempo y su término. Hasta el Renacimiento, el fin del mundo era el último desenlace del tiempo. Es decir, desde el nacimiento de Cristo hasta el día del juicio final, el tiempo significó la esperada venida de Dios. Por lo tanto, Dios era el único Señor del tiempo. El tiempo moderno significó diferencias importantes, pues el antes y el después se distinguieron claramente. El tiempo fue un lugar de novedades, donde nada se repetía. Esto significó una revolución mental que demoró tiempo en instalarse. Al ensalzar el mundo clásico, los humanistas y hombres del Renacimiento establecieron una división de la historia, una antigüedad, un periodo intermedio, la media aetas o edad media, y el tiempo que estaban viviendo. A esta época se la consideraba oscura porque se había perdido todo lo antiguo.
Los reformadores también compartían esa visión, pues consideraban que en ese periodo intermedio se había corrompido el cristianismo y era necesario volver a las fuentes del cristianismo primitivo. Sin embargo, humanistas, reformadores y hombres del Renacimiento percibieron un tiempo estacionario, pues su objetivo consistió en igualar a los antiguos, sin pretender ser mejores que ellos. A partir de la segunda mitad del siglo XVI comenzó a tener sentido la superación. Lo que antes era un círculo comenzó a percibirse como una espiral ascendente. A lo largo del siglo XVII y XVIII, la idea de progreso permitió la percepción moderna de la temporalidad. Los hombres de la Ilustración y Revolución explicitaron la representación moderna del tiempo. Así, el tiempo de la historia incorpora el sentido del progreso, por ende, cada vez será mejor. Este optimismo se mantuvo durante el siglo XIX, pero tras las guerras y acontecimientos del XX, se estaba consciente que el futuro podía ser peor. Hoy en día, aunque se cuestione el progreso, los contemporáneos consideran que el progreso es avance. Esto significa que el tiempo en el cual se mueve nuestra sociedad es ascendente. Seguimos fieles a ese tiempo progresivo, esperando que algo mejor sucederá en el futuro. Es en este tiempo ascendente, repleto de novedades y sorpresas por el cual nos movemos. Sin embargo, para utilizarlo, las y los historiadores han incorporado algunas transformaciones. El tiempo de la historia o el tiempo de las y los historiadores tiene incorporado la temporalidad moderna. El presente no es igual al pasado, todo cambia. Junto con ello se opone a un pasado indistinto, sin fecha, sin referencias, sin etapas. La separación entre el antes y el después es muy nítida, pero el antes es un todo inmóvil que no se puede remontar. Esa comparación entre el pasado y el presente implica que el tiempo de la historia está objetivado. Es decir, visto desde el presente es un tiempo pasado que tiene en sí mismo una cierta estabilidad que se puede recorrer a partir de una investigación. Ese movimiento permanente entre el pasado y el presente, así como también los diferentes momentos del pasado, es la operación misma de la historia. No hay que olvidarse que las y los historiadores están situados en un tiempo y esto significa que deben tomar distancia de ese presente a través de sus estudios, pero no pueden obviar su momento. El tiempo no se nos presenta como algo dado, previo a la investigación, sino que es construido a partir del trabajo de él o la historiadora. Uno de los primeros trabajos de este es la cronología, en donde se debe poner los acontecimientos en un orden temporal. Sin embargo, a veces es complejo, porque los acontecimientos se superponen y se imbrincan. Después continúa la periodización, que trata de una necesidad práctica, porque no podemos abarcar todo sin dividir el pasado. Así como la geografía clasifica el espacio en regiones de manera abstracta con el fin de analizarla, la historia divide el tiempo en periodos. En esto hay que tener ojo porque no todas las divisiones son válidas, sino que los periodos deben tener un sentido y un conjunto coherente. Se debe buscar una estructura significante. La relevancia de la periodización es que trata el problema central de la temporalidad moderna. Como el tiempo es portador de novedades, se debe identificar lo que cambia o lo que subsiste, la ruptura y la continuidad. La periodización permite esto al asignar momentos diferentes. Generalmente, al interior de un periodo es la homogeneidad la que predomina, pero en ello definirlo implica una decisión arbitraria. Como bien explica Prost, abro comillas, el historiador que destaca un cambio al definir dos periodos distintos está obligado a decirnos cuáles son los aspectos en que difieren, y aunque sea como reverso, de forma implícita o explícita, cuáles en los que se asemejan. La periodización permite identificar continuidades y rupturas, abre la vía a la interpretación, hace que la historia sea, si no inteligible, al menos pensable. Cierro comillas. Periodizar es demarcar y esto lleva consigo cierta complejidad, como por ejemplo que un periodo se puede presentar con un marco arbitrario y rígido. Cuando se inicia una investigación, la o el historiador recibe un tiempo que ya ha sido trabajado por otros que ya han segmentado en periodos. Esto significa que no se puede hacer caso omiso de las divisiones temporales preexistentes, pues forman parte del lenguaje disciplinar. Por ejemplo, primer siglo XX, Edad Media,
Renacimiento, Ilustración, entre otros. Cada uno de estos periodos también es una historia, como el humanismo y Renacimiento que inventó la Edad Media. La periodización de la historia también ha quedado establecido a través de la enseñanza escolar y universitaria. Las cátedras y los cursos se han visto influidos por ello con un fin didáctico para mostrar de manera simple y clara diferentes épocas de nuestro pasado. Pero es importante observar las ventajas y desventajas de la periodización. Entre las ventajas, la comodidad del lenguaje, la facilidad de acceso a las fuentes. Los archivos y bibliotecas obedecen a menudo a una división en periodos. Entre las desventajas de la periodización está que muchas veces la clausura de un periodo en sí mismo impide captar su originalidad. El marco de un periodo puede crear una unidad artificial que reúna elementos heterogéneos. La percepción del tiempo moderno incluye reconocer que en un mismo momento están sucediendo cosas distintas. Es la no simultaneidad en lo simultáneo, o todos los elementos contemporáneos no son contemporáneos. Tras esta primera aproximación al tiempo en la historia y la vida en el tiempo, recuerden anotar todas las preguntas que tengan para discutirla en la próxima clase. Nos vemos pronto.